El escándalo que estremeció a Hollywood. Nicole Kidman, una de las actrices más aclamadas de la industria, ha dejado a todos en shock al revelar un oscuro secreto que mantuvo oculto durante años. ¿Qué podría haber hecho esta estrella que dejó a la audiencia sin aliento? Todo comenzó con una entrevista rutinaria. Nicole Kidman, sentada frente a la cámara con su habitual elegancia y porte, parecía lista para otro día de promoción de su última película. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que en cuestión de minutos, esta entrevista se convertiría en un momento que quedaría marcado a fuego en la historia de Hollywood. Las primeras palabras de Kidman, pronunciadas con una voz temblorosa y una mirada que denotaba un profundo dolor, resonaron como un trueno en los oídos de los espectadores. Tengo que confesar algo que he mantenido en secreto durante mucho tiempo, algo que ha impactado cada faceta de mi vida y que me ha atormentado durante años. Un silencio ensordecedor se apoderó del set. Los periodistas presentes, acostumbrados a las típicas respuestas ensayadas de las estrellas, se quedaron congelados, incapaces de articular una sola pregunta. Fue entonces cuando Kidman, con lágrimas en los ojos, reveló el secreto que había mantenido oculto durante décadas. Cuando tenía 22 años, fui víctima de una agresión sexual por parte de un influyente productor de Hollywood, confesó la actriz, dejando a todos los presentes boquiabiertos. Creí que si lo denunciaba mi carrera estaría acabada, así que guardé silencio tragándome el dolor y la humillación durante todos estos años. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de conmoción, indignación y solidaridad hacia Kidman. Fans de todo el mundo expresaron su apoyo a la actriz. Mientras el escándalo se propagaba, la pregunta en boca de todos era: ¿qué más se ocultaba detrás de las luces y las cámaras de esta supuesta fábrica de sueños? ¿Cuántas otras vidas habían sido destrozadas por la codicia, el abuso de poder y la cultura del silencio que había imperado en este mundo aparentemente glamoroso? La respuesta, sin duda, sería devastadora. Pero una cosa era clara: con la valiente confesión de Nicole Kidman, se había abierto una brecha, y ya nada volvería a ser lo mismo en Hollywood. En una entrevista íntima, Nicole Kidman se abrió como nunca antes, exponiendo detalles desgarradores de su pasado. Sus palabras, cargadas de emoción, han sacudido los cimientos de Hollywood, dejando a todos preguntándose: ¿cómo pudo ocurrir algo así? La conmoción y el horror que siguieron a la impactante revelación de Nicole Kidman no tardaron en dar paso a un clamor por justicia y rendición de cuentas. Desde Hollywood hasta las redes sociales, la indignación se hizo sentir en cada rincón, exigiendo que se investigaran a fondo los abusos que habían tenido lugar en la industria. Kidman, consciente de la gravedad de su denuncia, decidió romper su silencio y dar una entrevista exclusiva en la que narraría con todo lujo de detalles los hechos que la habían atormentado durante tantos años. Cuando tenía 22 años, acababa de conseguir mi primer papel protagónico en una película importante, relató la actriz con voz temblorosa. El productor me citó en su oficina para discutir el proyecto. Recuerdo haber llegado emocionada, con la ilusión de dar el salto a la fama. Nunca imaginé lo que estaba a punto de suceder. Kidman hizo una pausa, secándose las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Tan pronto como entré, él cerró la puerta y se abalanzó sobre mí. Comenzó a tocarme de forma inapropiada, ignorando mis súplicas y mis intentos por apartarlo. Fue una escena horrible, llena de gritos y forcejeos. Finalmente, logré escapar, pero el daño ya estaba hecho. La actriz reveló que, aterrorizada y sintiéndose completamente sola, decidió mantener el incidente en secreto. Sabía que si lo denunciaba, mi carrera se acabaría. En ese momento, Hollywood era un mundo dominado por hombres poderosos, y yo era solo una joven actriz luchando por abrirse camino.
No tenía más opción que callar y tratar de olvidar lo sucedido. Pero el trauma y la humillación que sufrió Kidman persistieron durante años, afectando cada aspecto de su vida. Pasé mucho tiempo culpándome a mí misma, sintiéndome sucia e indigna. Tuve ataques de pánico cada vez que me encontraba con ese productor en algún evento o premiación. Vivía aterrorizada de que alguien pudiera descubrir lo que me había ocurrido. A medida que su carrera despegaba y se convertía en una de las actrices más reconocidas de su generación, Kidman se esforzaba por mantener las apariencias y esconder el dolor que la atormentaba por dentro. Durante mucho tiempo, me sentí atrapada en una jaula dorada. Por fuera, tenía todo lo que una mujer pudiera desear: fama, fortuna, premios. Pero por dentro, me sentía vacía, incapaz de disfrutar de los logros que había conseguido tan arduamente. La entrevista se convirtió en un momento catártico, no solo para Kidman, sino para miles de espectadores que la escuchaban con el corazón en la mano. Su valentía al exponer una verdad tan cruda y personal resonó con cada persona que alguna vez había sido víctima de abusos o acoso. Sé que mi historia no es única. Sé que hay muchas otras mujeres, quizás incluso hombres, que han sufrido situaciones similares en esta industria, declaró Kidman. Y es momento de que rompamos este silencio. Ya basta de proteger a los depredadores y de culpar a las víctimas. Es hora de que asumamos la responsabilidad y de que exijamos un cambio radical en la forma en que se trata este problema. Las palabras de Kidman resonaron como un llamado a la acción, despertando la conciencia de una sociedad que durante demasiado tiempo había mirado hacia otro lado. Actrices, directoras y productoras de todo el mundo se unieron en un coro de solidaridad, compartiendo sus propias historias de abuso y acoso. Pero para muchos, estos pasos iniciales no eran suficientes. Exigían que se llevara a cabo una limpieza profunda, que se investigara a fondo cada denuncia y que se hiciera justicia de manera ejemplar. Querían ver cómo los poderosos caían, cómo los privilegios y las conexiones ya no servirían para esconder los crímenes. Y en medio de todo este torbellino, Nicole Kidman se mantuvo firme, dispuesta a enfrentar cualquier reto que se interpusiera en su camino. Sabía que su lucha recién comenzaba, y que el camino hacia la justicia sería largo y lleno de obstáculos. Pero estaba decidida a no retroceder, a ser la voz de todas aquellas que habían sufrido en silencio durante demasiado tiempo. Sé que esto va a ser duro. Sé que va a haber resistencia, que habrá intentos de silenciarme y desacreditarme, afirmó Kidman con determinación. Pero no me rendiré. Voy a luchar hasta que se haga justicia, hasta que esta industria se limpie por completo y se asegure de que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. Sus palabras resonaron como un grito de guerra, avivando la llama de la esperanza en aquellos que habían perdido la fe. Y mientras el escándalo continuaba sacudiendo los cimientos de Hollywood, todos se preguntaban, ¿qué más saldría a la luz? ¿Cuántas otras vidas habrían sido destrozadas por la codicia y el abuso de poder? El impacto devastador de la verdad. La confesión de Kidman ha tenido repercusiones que van más allá de lo imaginable. Desde reacciones de indignación hasta manifestaciones de apoyo, este escándalo ha puesto en tela de juicio los valores y la ética de una industria que parecía intocable. ¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo de esta bomba de relojería? A medida que las revelaciones de Nicole Kidman sacudían los cimientos de Hollywood, la industria del entretenimiento se encontraba sumida en una crisis sin precedentes. La ola de indignación y solidaridad que siguió a su valiente confesión se convirtió en un tsunami que arrasaba con todo a su paso. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Kidman, alabando su coraje y exigiendo justicia. Actrices, directoras y productoras de todo el mundo compartieron sus propias historias de abuso y acoso, demostrando que el problema era mucho más generalizado de lo que se había imaginado. Pero la reacción no se limitó solo a los miembros de la industria. Políticos, líderes comunitarios y activistas de todo el espectro social
se sumaron a la exigencia de cambios radicales. Surgieron iniciativas y movimientos que buscaban reformar las estructuras de poder y protección que habían permitido que estos abusos se perpetuaran durante tanto tiempo. En Hollywood, la presión se hizo insostenible. Los estudios, las agencias y los sindicatos se vieron obligados a tomar medidas drásticas para demostrar que estaban dispuestos a abordar el problema de raíz. Se anunciaron investigaciones internas, se despidieron a varios ejecutivos y productores acusados, y se implementaron nuevos protocolos y políticas de acoso y abuso. Pero para muchos, estos pasos iniciales no eran suficientes. Exigían que se llevara a cabo una limpieza profunda, que se investigara a fondo cada denuncia y que se hiciera justicia de manera ejemplar. Desde reacciones de indignación hasta manifestaciones de apoyo, este escándalo ha puesto en tela de juicio los valores y la ética de una industria que parecía intocable. ¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo de esta bomba de relojería? A medida que la impactante historia de Nicole Kidman se difundía por todo el mundo, la industria del entretenimiento se vio sacudida por un terremoto de proporciones inimaginables. La valentía de la actriz al romper el silencio no solo inspiró a otras víctimas a compartir sus propias experiencias, sino que también desató una oleada de cambios que amenazaban con transformar radicalmente la cultura de Hollywood. Los primeros en caer fueron los cómplices más cercanos del poderoso productor señalado por Kidman. Ejecutivos de estudios, agentes y otros influyentes figuras de la industria se vieron obligados a explicar cómo habían permitido que los abusos se mantuvieran ocultos durante tanto tiempo. Muchos de ellos fueron despedidos o vieron cómo sus carreras se desmoronaban frente a la presión pública. Pero la purga no se detuvo ahí. A medida que más denuncias salían a la luz, toda una red de depredadores y encubridores se fue desarticulando, sacudiendo los cimientos de la maquinaria del entretenimiento. Actores, directores y productores, que habían gozado de inmunidad durante años, se vieron repentinamente confrontados con las consecuencias de sus actos. Para algunos, la caída fue estrepitosa y sin posibilidad de recuperación. Figuras que habían sido íconos de la industria vieron cómo sus proyectos eran cancelados, sus contratos rescindidos y su reputación arrastrada por el lodo. El mensaje era claro. Ya no habría más lugar para los abusadores en Hollywood. Pero el verdadero terremoto se produjo cuando los reflectores se enfocaron en las instituciones que habían permitido que esta cultura del abuso y el encubrimiento prosperara durante tanto tiempo. Los sindicatos, las agencias y los propios estudios se vieron obligados a reevaluar sus políticas. A medida que pasaban los meses, la influencia de Kidman y de otras voces valientes se hizo sentir en cada nivel de la industria. Se implementaron nuevas políticas de prevención y sanción del acoso, se crearon fondos de apoyo a las víctimas y se exigió una mayor diversidad e inclusión en todos los ámbitos. Pero quizás lo más significativo fue el cambio en la mentalidad. Poco a poco, la narrativa del silencio cómplice comenzó a ceder paso a una cultura de empoderamiento, solidaridad y responsabilidad. Las estrellas más influyentes dejaron de mirar hacia otro lado y se convirtieron en voces activas en la lucha contra el abuso. Para Nicole Kidman, ver cómo su valiente paso al frente había desencadenado una transformación tan profunda era a la vez humbling y gratificante. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero también sentía que por fin se estaba logrando algo verdaderamente significativo. Cuando miré hacia atrás, al comienzo de todo esto, me sentía tan sola, tan abrumada por la injusticia, reflexionó la actriz. Pero ahora veo que mi voz se ha unido a la de tantas otras mujeres y juntas estamos haciendo temblar los cimientos de esta industria. Y no solo de esta industria, sino de toda la sociedad. Kidman sabía que el camino por delante sería largo y difícil, plagado de resistencia y retrocesos, pero también tenía la certeza de que, esta vez,
las cosas serían diferentes. La semilla del cambio había sido plantada, y nada ni nadie podría detener su florecimiento. Esto es solo el comienzo, sentenció Kidman con una mirada determinada. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir alzando la voz, hasta que la justicia y la igualdad se conviertan en la norma, y no en la excepción, porque las mujeres de esta industria y de todo el mundo merecen mucho más que migajas, merecen respeto, seguridad y oportunidades genuinas. Y en ese momento, mientras las cámaras captaban su rostro iluminado por una sonrisa desafiante, Nicole Kidman supo que su lucha, su sacrificio, había valido la pena, porque en medio de la tormenta había nacido una nueva esperanza. Y esa esperanza se extendería más allá de Hollywood para transformar la sociedad entera. Pero la repercusión del escándalo no se detuvo allí. A medida que se destapaban más casos de abuso y encubrimiento, otros nombres de renombre fueron cayendo uno tras otro. Directores, agentes e incluso estrellas de cine se vieron envueltos en escándalos que sacudieron los cimientos de Hollywood. La industria se encontraba en una encrucijada. Algunos se aferraban a la esperanza de que todo volviera a la normalidad, mientras que otros abogaban por un cambio radical y profundo. Las divisiones se hicieron evidentes, y la batalla por el futuro de Hollywood se libró tanto en los tribunales como en los medios de comunicación. Pero en medio de todo este caos, una pregunta rondaba la mente de todos. ¿Qué más se ocultaba detrás de las luces y las cámaras de esta supuesta fábrica de sueños? ¿Cuántas otras vidas habían sido destrozadas por la codicia, el abuso de poder y la cultura del silencio que había imperado en este mundo aparentemente glamoroso? A medida que las investigaciones avanzaban y más revelaciones salían a la luz, quedaba claro que el escándalo de Nicole Kidman era solo la punta del iceberg. La industria del entretenimiento se enfrentaba a una crisis de confianza sin precedentes, y la pregunta que todos se hacían era, ¿podrá sobrevivir a este terremoto y emerger transformada? Mientras tanto, las repercusiones del escándalo se extendían más allá de Hollywood. La sociedad en general se cuestionaba la ética y los valores que habían permitido que este tipo de abusos prosperaran durante tanto tiempo. Se exigían cambios en todas las esferas, desde la legislación hasta la educación, para erradicar la cultura del abuso de poder y proteger a las víctimas. En medio de este torbellino, una nueva noticia captó la atención del público: el retiro temporal de uno de los actores más aclamados de Hollywood, Leonardo DiCaprio. ¿Qué podría haber llevado a esta estrella a alejarse de los reflectores en un momento tan turbulento? Mientras el mundo se preguntaba sobre las razones detrás de esta ausencia, una sensación de inquietud se apoderaba de todos. ¿Acaso DiCaprio estaría también involucrado en este escándalo que parecía no tener fin? ¿O habría algo más, algo aún más oscuro y devastador, que lo había llevado a tomar esta decisión? Las especulaciones y los rumores se propagaban a la velocidad de la luz, alimentando la curiosidad y la ansiedad de los espectadores. Y en medio de este clima de incertidumbre, una pregunta resonaba en todos los rincones: ¿qué más le depara al futuro de Hollywood?